x al cubo y. Hallar, inciso A. El producto escalar del vector A con el gradiente de phi. Inciso B. El producto vectorial del vector A con el gradiente de phi. Todo esto en el punto P de coordenadas 1, menos 1, 1. Bueno, vamos a la parte operativa entonces. Primero hallaremos el vector gradiente, que lo vamos a usar en el inciso A y en el inciso B. El gradiente de phi. Esa es la función phi. Derivada parcial de esa función respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Va a ser menos 3x cuadrado y. Menos 3x cuadrado y. Esto en y. Derivada parcial de phi respecto de y. Esto es 0. Respecto de y nos queda menos x al cubo en j. Y derivada parcial de phi respecto de z. Simplemente 2. Más 2 en k. Necesitamos evaluar el gradiente de phi en el punto P. Entonces, el gradiente de phi en el punto P de coordenadas 1, menos 1, 1. Cuando x vale 1, y vale menos 1, z vale 1. Ya. Menos 3, x al cuadrado. X vale 1 elevado al cuadrado. Por y vale menos 1. Esto en y. En j, menos x al cubo. X vale 1. Menos 1 elevado al cubo en j. Y en k es constante. Más 2 en k. Entonces, el gradiente de phi en el punto P tiene coordenadas. Este menos afecta a todo, se vuelve positivo. 3 simplemente en y. Menos 1 en j. Y en k 2. Más 2 en k. Esa es la expresión del gradiente de phi en el punto. Ahora necesitamos el vector A también evaluado en el punto. El vector A en el punto P de coordenadas 1, menos 1 y 1. ¿Qué coordenadas va a tener? 2 por x al cuadrado. X vale 1 elevado al cuadrado. Esto en y. Menos 3 por y vale menos 1. Por z que vale 1. Esto en j. Y más x que vale 1 que multiplica a z al cuadrado. 1 al cuadrado. Esto en k. Entonces, el vector A evaluado en el punto P va a ser 2 por 1 al cuadrado, simplemente 2. 2 en y. Menos con menos da más, 3 en j. Y en k, 1. Más 1 en k. Bueno, ahora ya tenemos el operador gradiente en el punto P y el vector A en el punto P. Vamos a hacer ya los incisos. El producto escalar del vector A con el gradiente de phi. Ambos en el punto P. Sería el producto escalar usual de vectores. El vector A de coordenadas 2, 3 y 1. Producto escalar el gradiente de phi. En el punto P tenía coordenadas 3, menos 1 y 2. Desarrollando.
El producto escalar es una sumatoria del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos. 2 por 3 más el producto de las siguientes. 3 por menos 1 y más el producto de las últimas coordenadas. 1 por 2. Es así el producto escalar, ¿no ve? 2 por 3 es 6, menos 3 más 2. Resultado 5, ¿no? 5. El producto escalar de vectores ya no es un vector, es simplemente un escalar. Vamos al inciso B. El producto vectorial de vectores. El vector A en el punto P, producto vectorial, el gradiente de phi en el punto P. Vamos a recordar la operación producto vectorial de vectores, que no es nada más el desarrollo de un determinante en I, en J, en K. Esta operación la han practicado bastante, estoy seguro, en cálculo 2. Entonces vamos a pasar un poco rápido. La primera fila son los vectores unitarios direccionales IJK. La segunda fila son las coordenadas del primer vector en ese orden. 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. Y la última fila son las coordenadas del segundo vector, que son el gradiente de phi en ese punto. 3, menos 1 y 2. 3, menos 1 y 2. Esa operación yo la voy a hacer directamente, considerando la fila 1 como pivot. Sacamos el primer elemento pivot. Pondremos con corchete el elemento pivot I. Tapamos la columna, tapamos la fila, nos vamos a las dos columnas a la derecha, diagonal positiva a la que baja, 3 por 2, 3 por 2, menos diagonal negativa a la que sube, 1 por menos 1. Eso sería en I. En J, sacamos el otro elemento pivot J, tapamos su columna, tapamos la fila, diagonal positiva a los extremos, 1 por 3, 1 por 3, menos la diagonal negativa a los otros extremos, 2 por 2. Y más el tercer elemento pivot, que sería K. Diagonal positiva, tapando la fila y la columna de K, diagonal positiva 2 por menos 1, menos 3 por 3. Bueno, desarrollamos esto y tenemos el resultado. Esto va a ser 3 por 2, 6, menos con menos da más 1. Esto en I. En J, 3 menos 4, menos 1 en J. Y en K, menos 2, menos 9, menos 11, ¿no? Menos 11 en K. Entonces, el producto vectorial de A por el gradiente de phi en ese punto tiene coordenadas 7 en I, menos J, más menos 11 en K. Bien, son ejercicios más que todo para familiarizarnos con el manejo del operador gradiente. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 3. Bueno, un ejercicio parecido. Haremos este. Hallar el gradiente del módulo del vector R elevado al cubo.
El vector R es un vector que nos posiciona cualquier punto del espacio al origen. Tiene coordenadas genéricas, el vector R, X en Y en J y Z en K. Este vector lo vamos a usar bastante para representar cualquier punto del espacio referido al origen. Vector posicional. Es decir, si tenemos en el plano, en el sistema rectangular, X, Y y Z, una trayectoria cualquier punto de esa trayectoria la representamos por un vector posicional R. Y en el caso particular, bueno, asignando las coordenadas del punto, ¿no? En forma general, el vector R es un vector posicional. Bien, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Eso va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Podemos escribir en forma exponencial en vez de usar el radical, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. Bueno, queremos el gradiente de esa función elevada al cubo. Entonces, la función phi que solíamos llamar es el módulo del gradiente elevado al cubo. O sea, este módulo elevado al cubo. Eso va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio y todo esto elevado al cubo. Ya, del álgebra los exponentes se multiplican, ¿no ve? Entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. A la 3 medios. Ya, hemos encontrado la función de la cual queremos aplicar o desarrollar el gradiente. Ahora nada más encontrar las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z para hallar el gradiente. Vamos a hacer gradiente de phi. Derivada parcial de esa función respecto de x. La función es una función exponencial. El exponente sale que multiplica el argumento x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al exponente menos 1, o sea, 3 medios menos 1. Eso va a ser un medio. A ver, entonces elevado a un medio y por la derivada del argumento respecto de x. Derivar este argumento respecto de x nos queda simplemente 2x. Eso en la dirección de y. O sea, todo esto sería la derivada parcial de la función respecto de x. Derivada parcial de la función phi respecto de x. Ahora, ya que es una función en que las variables x, y y z tienen el mismo peso específico, la derivada de la función phi respecto de y es una cosa parecida a esa, pero en vez de poner acá 2x ponemos 2y. Pero haremos. Más entonces derivada de phi respecto de y. 3 medios baja a multiplicar por la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios menos 1. Eso es un medio. Por la derivada de este argumento respecto de y, 2y. Esto en j. Lo que les decía, son funciones en que las variables x, y y z tienen el mismo peso específico, la misma jerarquía, entonces son análogas, solamente en vez de x ponemos y. Y la tercera derivada respecto de z, bueno, va a ser esta misma, pero en vez de x ponemos z. Entonces podemos escribir directamente, ¿no? Más 3 medios de x cuadrado más y cuadrado
más z cuadrado elevado a 1/2 por 2z. Esto en K. Bien, ahora, acá podemos ver que en cada coordenada podemos simplificar 2, 2 y 2. ¿Qué podemos poner en evidencia, factorizar de este vector? Gradiente de phi. El término común que tienen cada una de las coordenadas. 3x cuadrado más y cuadrado z cuadrado elevado a 1/2. Eso tenemos en las tres coordenadas. Lo pondremos en evidencia. Lo sacaremos eso del vector. 3x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2, que multiplica en la primera coordenada x en y, en la segunda coordenada y en j, en la tercera coordenada z en k. Creo que es lo que más podemos simplificar. Ahora vamos identificando. Ese paréntesis acá es precisamente el módulo del vector posicional R. El módulo de R. Y este es el vector R. El vector R. En consecuencia, el gradiente de esa función escalar phi había sido igual 3 veces el módulo del vector R por el vector R. Es lo más que podemos simplificar. Haremos un ejemplo más. Este vector posicional R, bueno, se lo utiliza bastante en la materia, como les decía. Tiene esta estructura. El módulo del vector lo anotaremos acá para no estar repitiendo a cada rato. Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2, o si quieren la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, el siguiente ejercicio ya es un poco más interesante. Nos dice: demostrar, ejemplo 4, ¿no? Demostrar que el gradiente de una función phi, función pero del módulo de R, es igual a phi prima, que depende del módulo de R, por el vector R sobre el módulo de R. Demostrar esto. Phi prima, ¿no? Phi están llamando, en el libro llaman F. Bueno, ¿cómo hacemos la demostración? Dos caminos. Partimos del primer miembro para llegar al segundo miembro, o del segundo miembro llegar al primer miembro. Phi prima dependiente del módulo de R. Pongamos así. Phi prima dependiente del módulo, ¿no? Bueno, el gradiente de esa función, partiremos del primer miembro. Está dado por la derivada de phi respecto de x en la dirección de y. El desarrollo, ¿no? Más derivada parcial de phi respecto de y en j.
y más derivada parcial de phi respecto de z en k. Pero acá, ¿qué podemos observar? La función phi no depende de x, de y y de z directamente. Depende del módulo de r. El módulo de r depende de x, y y z. Entonces aplicamos la famosa regla de la cadena. ¿Cómo sería la regla de la cadena? Derivada de phi respecto de x. Derivamos phi respecto de su variable directa, que es el módulo de r. Derivada parcial de phi respecto del módulo de r por la derivada parcial del módulo de r respecto de x. Así sería la representación. Esto nos representa la derivada parcial de phi respecto de x. En la dirección de y, aplicando la regla de la cadena, ¿no? En y. En j, hacemos un desarrollo igual. Phi no depende directamente de y, depende de r, pero del módulo de r. El módulo de r depende de y, regla de la cadena. Derivamos phi respecto de su primera variable directa, que es el módulo de r, respecto del módulo de r, por la derivada parcial del módulo de r respecto de y. Esto sería en j. Y en k lo mismo, ¿no? Phi no depende de z, depende del módulo de r, pero el módulo de r depende de z. Entonces, la regla de la cadena sería derivada de phi respecto del módulo de r por la derivada parcial del módulo de r respecto de z en la dirección k. Bueno, una vez que hemos identificado el proceso, ahora la parte mecánica. En x, derivada parcial de phi respecto del módulo de r por la derivada del módulo de r respecto de x. Derivada del módulo de r respecto de x. El exponente baja, ¿no es cierto? Por entonces 1/2 x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al exponente 1/2 menos 1. Eso nos da menos 1/2. Menos 1/2. Y por la derivada de este argumento respecto de x. Respecto de x. Eso es 2x. Todo esto en la dirección y. Ahora, ¿qué podemos decir? X, y y z tienen la misma importancia, la misma jerarquía. En la coordenada j tenemos la derivada parcial de phi respecto del módulo de r por la derivada del módulo de r respecto de y. Sería una cosa parecida a esta, pero en vez de poner 2x ponemos 2y, ¿no? Pueden ustedes desarrollar. Entonces, 1/2 por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 1/2 por 2y. Esto en j. Y en k, derivada de phi respecto del módulo de r por la derivada del módulo de r respecto de z. Una cosa parecida a esta, pero en vez de 2x ponemos 2z. Eso va a ser 1/2 x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 1/2 por 2z. Esto en la dirección de k. Bien, ahora operaciones de simplificación simplemente. Podemos cancelar 2 en las 3 coordenadas. Sacaremos los factores comunes que tienen cada coordenada.
tenemos derivada de phi respecto del módulo de R por este módulo elevado a menos un medio, ¿no? O sea, derivada de phi respecto del módulo de R por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos un medio, que va a multiplicar al vector x en y en j y z en k. Escribiendo de otra manera, derivada de phi respecto del módulo de R, esto lo bajamos al denominador, 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. Baja con exponente positivo, ¿no? Por x en y en j y z en k. Ahora vamos identificando. Todo esto nos representa el módulo del vector R. Esto nos representa el vector R. Y para llegar al resultado del libro, derivada parcial de phi respecto de R, vamos a poner como phi' dependiente del módulo de R. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Phi', que depende del módulo de R, sobre el módulo del vector R por el vector R, según queríamos demostrar o comprobar, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios del gradiente hasta que estemos totalmente familiarizados. Por hoy quedaremos acá.